Viendo manifestaciones A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy martes 28 de octubre, con una agenda cargada de información. Hace 3 horas tocó tierra en Jamaica el devastador huracán Melissa, que lleva vientos sostenidos de más de 290 kilómetros por hora. Están viendo ustedes en D2 y en el canal de YouTube de Blue las imágenes de la devastación, las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora. Hay más de 1 millón de personas en Jamaica sin servicio de energía eléctrica en este que puede ser el peor momento de la emergencia. ¿Qué está pasando a esta hora con lo que ocurre con el huracán Melissa? Vanessa Saldarriaga, desde la costa caribe colombiana. Ricardo, buenas tardes. Le cuento que este huracán Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, consolidado como huracán categoría 5 y, como usted lo decía, con vientos hasta por 295 kilómetros por hora. Esto constituye, según el Centro Nacional de Huracanes, una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal, por lo que hay un llamado a la comunidad para que no abandone los refugios mientras pasa el ojo del huracán, y eso podría tomar varias horas. Desde sectores como St. Elizabeth, Manchester, Westmoreland y St. James se reportan graves inundaciones y daños por caída de árboles y voladura de techos. Precisamente en ese sector, el proveedor de energía JPS reportó que 240,000 hogares quedaron sin servicio de energía, lo que ascendería a más de 1 millón de personas en estos momentos a oscuras. Y la recomendación que están entregando es que permanezcan en calma y especialmente que puedan colocarse cascos en su cabeza para protección e incluso cubrirse con un colchón, y especialmente colocarse en zonas donde puedan estar protegidos de la caída de árboles. En estos momentos la situación es de extremo peligro en la isla de Jamaica, en el suroeste. Para que tengan una idea, esto es del otro lado donde está ubicado la capital de esta ciudad, Kingston, la capital de la isla. Así que es precisamente los sectores más afectados económicamente donde se está presentando esta intensa marejada ciclónica. El segundo huracán más poderoso en la historia del Océano Atlántico es Melissa, que a esta hora hace su tránsito muy lentamente hacia Jamaica, muy lentamente en un sentido. La velocidad que tiene es de menos de 40 kilómetros por hora, menos de 4 kilómetros por hora en realidad, es decir, va muy despacio, pero la velocidad de los vientos, la velocidad ciclónica, sí alcanza casi los 300 kilómetros por hora. Velocidad con la que despega un avión. Entonces ustedes podrán calcular la magnitud de los potenciales daños que puede traer consigo el paso del huracán Melissa en Jamaica. Viven por lo menos 300 colombianos. Ya hay protocolos activados por parte de la embajada colombiana en Kingston. Salima Feris. En diálogo con Noticias Caracol, la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, entregó un primer balance de la emergencia. Explicó que el gobierno jamaicano habilitó cerca de 800 albergues en toda la isla, aunque la ocupación ha sido más baja de lo esperado por la resistencia de algunas personas a evacuar. También señaló que hay entre 280 y 300 colombianos en el territorio y una población flotante de turistas, algunos de ellos sin posibilidad de salir porque el aeropuerto cerró antes del impacto del ciclón. Se le ha dado unas orientaciones, primero de resguardarse, porque no alcanzaron a salir, el aeropuerto se cerró, no tuvieron tiempo para salir del aeropuerto, pese a que su viaje estaba estipulado en los términos antes del cierre, el aeropuerto se cerró antes. Y pues ahí estamos dándole las instrucciones y las orientaciones precisas para primero resguardarse y luego las informaciones de contacto pertinentes para cuando pase esta emergencia del huracán. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Melissa, de categoría 5, ya golpea Jamaica con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, y se espera su impacto directo en las próximas horas antes de cruzar hacia el oriente de Cuba y posteriormente las Bahamas. En Cuba también hay alerta a esta hora, Salima. En Colombia también hay consecuencias por las lluvias de las últimas horas. Hay una tragedia de la que les hemos estado hablando en Dabeiba. Hay al menos 4 personas muertas por un deslizamiento, también en el departamento de Nariño, y se confirma a esta hora que se desbordó el río Atrato en Chocó, dejando más de 1.200 damnificados en Bagadó y en el municipio de Lloró. En el Océano Pacífico hay noticias que tienen que ver con nuevos bombardeos de las fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones que aparentemente
llevaban cocaína. Fueron 4 barcos impactados en las últimas horas en el Océano Pacífico, muy cerca de México. Hay varios muertos en ese solo hecho. Ya son 57 muertos en toda la ofensiva contra el narcotráfico de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Vemos las imágenes allí de los bombardeos contra esas embarcaciones. Juan Camilo Merlano. El primer ataque fue contra 2 lanchas que no estaban en movimiento. Un solo misil acabó con ellas. 8 individuos iban a bordo. El segundo, se ve cómo la embarcación se moviliza en alta mar al ser impactada. 4 sujetos estaban en la lancha. Y el tercer ataque fue contra otra lancha que aparentemente por las imágenes se ve muy cargada con paquetes blancos. 3 señalados terroristas iban a bordo. En total, estos 3 ataques contra las 4 embarcaciones dejaron 14 muertos y un sobreviviente, aparentemente mexicano, que fue puesto bajo custodia de autoridades de ese país. Los bombardeos fueron en el este del Pacífico, en aguas internacionales. Precisamente hace algunas horas el presidente Trump desde Japón reiteró que estos ataques no son contra pescadores. They said no, that was just fishing. The radical left Democrats said, well, it was a submarine, but they were just fishing. Submarines don't go fishing, do they? You know more about submarines than I do. Ya ustedes han visto lo que nuestros misiles le hacen a botes, embarcaciones y submarinos. ¿Qué tal eso de los submarinos? Se ponen a decir que andaban pescando. Los demócratas de izquierda radical dicen que era un submarino, pero que la gente estaba pescando. Uno no va a pescar en un submarino, aseguraba el presidente Donald Trump. Hace minutos, desde Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro respondió al más reciente ataque de Estados Unidos a una narcolancha. En realidad fueron 4 narcolanchas impactadas. El presidente señaló que más que una acción para incautar cocaína, parece estar dirigida a una invasión, hablando de Venezuela. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro está en Riad, Arabia Saudita, a donde llegó en medio de una nueva gira internacional. Allí el mandatario participó en un foro sobre el futuro de la humanidad y luego se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En una declaración a medios habló de las intervenciones de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe y aseguró que todo se da en pro de una invasión. Que no hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz. Y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas. La ciencia determina qué son más peligrosas que otras. Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína. Y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína. La única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos. El mandatario también se refirió a su inclusión en la lista Clinton, señalando que lo están castigando para que otros presidentes latinoamericanos bajen la cabeza. La agenda del presidente Gustavo Petro continuará en Egipto y luego en Qatar. 1:09. El Ministerio de Salud expidió el decreto que legaliza la venta de cannabis psicoactivo solo con fines médicos en Colombia. Jessica Gutiérrez. Así es, muy buenas tardes. El Gobierno Nacional firmó el decreto 1138 de este año, una norma que cambia las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia y autoriza por primera vez el uso de la flor de esta planta con fines médicos. El decreto establece que la flor de cannabis podrá utilizarse para producir medicamentos, cremas o preparaciones recetadas, siempre que cuenten con la aprobación del INVIMA. También permite que los pequeños y medianos cultivadores participen en este mercado legal con trámites más sencillos y apoyo del Estado para poder fortalecer sus proyectos, pues según el Ministerio de Salud, esta decisión busca garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos seguros y de calidad basados en estudios que demuestren los beneficios terapéuticos del cannabis. El decreto también establece licencias extraordinarias para la investigación no comercial, regula la fabricación de derivados psicoactivos y no psicoactivos y define que los productos con bajo contenido de tetrahidrocannabinol no serán fiscalizados. Además, introduce lineamientos técnicos para las preparaciones magistrales a base de cannabis. Y es que durante los próximos meses los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud deberán definir las normas técnicas para la venta y producción del cannabis medicinal. 1:11. Hablamos ahora de la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, un hombre que tiene
3 anotaciones y condenas en la justicia colombiana y que es clave para determinar los determinadores del atentado que finalmente causó el homicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia de la República. Acaba de referirse al tema el nuevo director de la policía y señala, como lo había anticipado Blue Radio, que todo apunta a que los responsables de ordenar este homicidio fueron los integrantes de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, que sigue protegido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Kalila Peña. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, llegó este martes al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá tras ser capturado en Puerto Lleras, Meta. Según las autoridades, alias El Viejo habría desempeñado un papel clave en la coordinación logística y en las comunicaciones entre los autores intelectuales del crimen. Habla el director general de la Policía Nacional, Brigadier General William Rincón. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio. Esta persona sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe. A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio que sería la segunda Marquetalia. Las investigaciones también señalan que alias El Viejo intentó ayudar a esconder a alias Gabriela en el departamento de Caquetá, quien acompañó al joven sicario alias Chipi el día del atentado y quien era la encargada de llevar el arma homicida. El testimonio de esta mujer fue fundamental para identificar la figura del Viejo y dar con su paradero. Con su captura, la investigación del magnicidio avanza hacia una tesis clara sobre los autores intelectuales. Simeón Pérez Marroquín tiene un amplio prontuario criminal con antecedentes por hurto, homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Además, cuenta con una vinculación por la participación en el asesinato de Omar Rueda Silva en la cárcel La Modelo de Bogotá. Rueda Silva era hermano de José Eber Rueda, quien tuvo un papel clave en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. 1:13 a esta hora, noticias de movilidad. De nuevo se convirtió en deporte bogotano bloquear la avenida El Dorado. Hoy, ¿quiénes bloquean y dónde exactamente? La calle 26, Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sería un movimiento que está exigiendo el aumento salarial para quienes hacen parte de la fuerza pública del país. Esto al frente del monumento de los héroes caídos en combate sobre la calle 26. De acuerdo como informa la Secretaría de Gobierno de Bogotá, este grupo está obstaculizando el paso sobre la calle 26 con carrera 54. Esto en oriente-occidente en este sentido, y además está complicando la movilidad hacia el aeropuerto del Dorado. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad también asegura que hay desvíos de carros particulares, evitando así que se complique esta situación sobre la 26. Muy bien, pendientes. Otro bloqueo por la avenida El Dorado, así que si usted tiene vuelo, salga más temprano porque de pronto se enreda el camino hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Hablando del regreso de este puente festivo, es puente este fin de semana que viene, la ministra de Transporte anuncia que no habrá pico y placa regional, al menos ingresando por la vía al llano, porque nos vamos de Festival de Joropo, doña Marcela Peña. Sí, señor, el objetivo de la medida es fomentar la asistencia al Festival Internacional del Joropo este fin de semana en Villavicencio. Por esta razón, el ministerio dice no se va a aplicar pico y placa regional para el ingreso por la vía al llano por este corredor. Podrán circular los vehículos de menos de 3.4 toneladas libremente, sin restricciones todo el fin de semana. Sin embargo, los vehículos superiores a las 3.4 toneladas van a tener restricciones horarias a partir de este viernes a las 3 de la tarde. Vamos al Congreso de la República. ¿Qué pasa a esta hora, Marcela Peña, con Marcela Peña y Andrés Carmona, con el debate sobre la reforma a la salud? Luego de varias semanas de dilaciones, están votando una proposición para nuevamente aplazar el debate. Don Andrés, ¿finalmente ya se votó? ¿Lo aprobaron o no lo han aprobado? Ricardo, muy buenas tardes. En este preciso momento, y si podemos escuchar el sonido de la comisión, se está votando esa proposición presentada por la senadora Nadia Ablel, que pide suspender el debate hasta tanto se apruebe o se decida el futuro de la ley de financiamiento por 16,3 billones de pesos. Por supuesto, este ha sido uno de los puntos más fuertes del debate. Escuchemos al senador Fabián Díaz, el reclamo que le hace a los congresistas. Escuchemos. Poniendo por encima de los partidos, de la ideología, el país, que es lo que nos debe unir a nosotros, no los partidos, no el gobernante de turno, no un gobierno que va de salida. No, es que los cambios que nosotros estamos proponiendo es para que se implementen en un sistema de salud que vendrán otros presidentes justamente a seguir implementando.
Por supuesto, Ricardo, en estos momentos están terminando de recoger los votos de esta proposición. La senadora Peralta había pedido que se le permitiera al viceministro de Hacienda intervenir. Le voy a dar en este momento el resultado. Ya el secretario Praxedere José Ospino está recogiendo los últimos votos de esta proposición. Vamos a esperar un instante. Ricardo, 7 votos por el sí, 6 votos por el no. Se ha aprobado la proposición de la senadora Nadia Ablel, con lo cual se suspende el debate de la reforma a la salud, Ricardo. 1:17, es decir, que se sigue dilatando la discusión del proyecto de la reforma a la salud. Que se apruebe la reforma tributaria o se discuta. Claro, porque fíjese que están pidiendo que haya un concepto claro del Ministerio de Hacienda, Andrés. Creo que es lo que estamos esperando, que diga que sí hay financiación del presupuesto para esa reforma a la salud, y eso es lo que no ha entrado, Andrés. Ellos dicen que aunque el presupuesto general ya tiene una cifra, que recordemos es de 546 billones de pesos, solo hay 530 asegurados y hay 16,3 que dependen de esa ley de financiamiento. Escuchemos, si podemos escuchar en estos momentos en la plenaria, la comisión séptima, se está dando una réplica por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso. Escuchemos unos segundos, Andrés, escuchemos, 1:17. Ricardo, hay bastante incertidumbre porque el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, declaró la aprobación de la proposición, pero en este momento va a dar paso a réplica de los congresistas. Por supuesto, se sigue dilatando esta discusión. ¿Hasta cuándo quedaría aplazada la discusión de esta reforma? La proposición es muy exacta, hasta que se resuelva la ley de financiamiento. O sea, esto quedó aplazado indefinidamente. Sí, señor, indefinidamente hasta que se apruebe la ley de financiamiento. 1:18, noticia grande a esta hora desde la Comisión Séptima del Senado de la República. Se aplaza indefinidamente el trámite de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya regreso con Andrés, 1:18. Entre tanto, hablamos de noticias del mundo, hablamos de la advertencia de Venezuela a Trinidad y Tobago, que pareciera ser el punto de partida más cercano a las costas del este de Venezuela de las operaciones terrestres en contra del narcotráfico y del cartel de los soles. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, Trinidad y Tobago está apenas a 6 millas náuticas de la costa venezolana, específicamente del estado Sucre al oriente, y la llegada de uno de los portaaviones estadounidenses allí pues encendió aún más las alarmas del gobierno, no solamente congelando los acuerdos en materia de gas con ese país, sino también advirtiendo que estarán vigilando qué se hace allí en el Caribe en esos ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Fue el ministro de Defensa, el general Vladimir Parino López, quien le advirtió a Trinidad y Tobago que no se equivoquen con apoyar falsos positivos o con intentar ingresar al mar o al territorio venezolano, que acá están vigilando y dispuestos a responder si algo sucede. Y es que no olvidemos que desde Venezuela, desde el gobierno de Nicolás Maduro, ven el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como un intento de sacar al jefe de Estado del poder para apropiarse del petróleo y del gas. Nos hemos enterado de un gran ejercicio que se va a hacer aquí en Trinidad y Tobago, a pocas millas de nuestro territorio nacional. Trinidad presta su territorio de manera abyecta como una base militar extranjera. Nosotros tranquilos y serenos. Eso sí, no se equivoquen con estar inventando falsos positivos, no se equivoquen con estar violando nuestra soberanía nacional. Vamos a estar tranquilos, repito, y serenos, vigilantes. Esta respuesta militar de Venezuela a Trinidad y Tobago es paralela a una respuesta más política e incluso económica, y es la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con ese país por la presencia del destructor norteamericano, y luego también de que Nicolás Maduro considerara que la primera ministra trinitense convierte a su país en la base de operaciones de Estados Unidos contra Sudamérica. 1:20, mucha tensión, se reanuda la guerra en Oriente Medio. Benjamín Netanyahu acaba de ordenar nuevos bombardeos en la Franja de Gaza. César Moreno. Sí, Ricardo, muchísima atención cuando ya son las 9 de la noche, 20 minutos allí en la Franja de Gaza. Israel, por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar que ha ordenado al ejército llevar a cabo ataques contundentes y de manera inmediata. Ya son 3 los ataques que se han llevado a cabo en los últimos minutos allí en el
el sur de la Franja de Gaza. Y todo esto porque desde ayer el grupo terrorista Hamás entregó parte de los restos de un cadáver, de un rehén que había estado allí cautivo desde el 7 de octubre, desde esos ataques. Luego, ellos encubrieron, esto es una puesta en escena demasiado macabra, Ricardo, de oyentes de Blue Radio, porque sacaron otra parte del mismo cadáver, lo desenterraron, lo volvieron a enterrar y luego se lo pasaron a la Cruz Roja como si fuera un nuevo cadáver. Estamos hablando de un rehén que se llama Ofis. La familia de ellos dijeron, vean, nos va a tocar enterrar entonces a nuestro hijo 3 veces y rechazaron absolutamente eso. Por eso, y además de unos disparos que fueron contra las fuerzas de defensa de Israel en el sur de la Franja de Gaza, Benjamín Netanyahu entonces ordena volver a atacar la Franja de Gaza, también ordena establecer una nueva zona limítrofe, una nueva franja amarilla, expandiendo entonces las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel y obviamente entonces arrinconando muchísimo más a Hamas. Repetimos entonces que este frágil cese al fuego, ya entonces se está rompiendo hoy con estos nuevos bombardeos por parte de Israel allí en la franja. El gobierno nombró a Bernardo Camacho como nuevo superintendente de salud. En menos de 7 días, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo 3 encargos distintos para que luego el gobierno finalmente confirmara. 1:22, don Octavio Sazo, muchas noticias de última hora, pero ¿qué tenemos en deportes? Hoy juega Colombia, ¿no? Exactamente, Richie, la selección juega Colombia, femenina. La Liga de Naciones femenina, estaremos hablando de ese partido, el segundo encuentro de la selección Colombia. Y me imagino que me va a hablar de béisbol. Sí. Vamos a hablar de... Ayer se jugaron 2 partidos en uno. ¿Fueron 18 entradas? 18 Imagínese usted lo que significa. 7 horas y media de juego. Hasta las... Les escuchaba a mis mayores, entre ellos a Fabito Poveda, que es el segundo juego de béisbol más largo de la historia. Más largo de la historia. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Así que anoche me quedé despierto ahí hasta observarlo, pero bueno, realmente es muy emocionante eso y la verdad vivimos un juego especial, lo vamos a hablar en la sección de deportes, también hablaremos de la Copa Sudamericana, hablaremos de fútbol colombiano, se suspendió el partido del América de manera oficial, hoy juega el Deportivo Cali, así que estaremos hablando de muchas cosas alrededor del fútbol y del deporte, por supuesto en minutos acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, defiende que no participó de manera formal en la consulta interna del pacto histórico y asegura que por esta razón sí se puede inscribir por firmas como precandidato presidencial. Eso es muy importante. Yo no hice parte formal de la consulta que terminó realizándose, que es la consulta del Polo Democrático. Pero usted se inscribió, es que eso es lo que cuenta para estos efectos. No es lo que cuenta Néstor y yo quiero hacerle claridad a los oyentes al respecto. A ver, yo me inscribí en el marco de una medida cautelar a la consulta del pacto histórico. Luego un fallo de fondo, cuando ya se había superado el periodo para retirarse, que era hasta el 3 de octubre, el 6 de octubre, un fallo de fondo de tutela, lo que dice es que el pacto histórico no existe y que queda sin efectos la medida cautelar. Luego, resultado de eso, el Consejo Nacional Electoral emite uno de sus fallos en el que dice que el pacto histórico no inscribió candidatos. Es decir, yo no me inscribí por el pacto histórico, eso lo anotó el Consejo Nacional Electoral. Y luego, resultado de eso, lo que pasa es que la UP, el Partido Comunista, renuncian y los candidatos se reinscriben por el Polo. Pues yo no hago parte de esa reinscripción por el Polo. Doctor Quintero, eso no pasó. El registro de la consulta lo hicieron 3 partidos: Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático. No hay tal que usted dice, no hubo reinscripción. De Blue Radio. 1:25, ya les voy a hablar de política, claro, de lo que está pasando en el pacto histórico, de la pelea por la cabeza de lista al Senado, de el pataleo de Daniel Quintero intentando ser candidato a la presidencia, a pesar de que ya se hizo contar en la consulta del pasado domingo. Antes les hablo de la reforma pensional. Tenemos en nuestro poder las pruebas que pidió el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a Colpensiones, para definir rápidamente el impedimento y la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. Imagínense ustedes, el doctor Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, además fue apoderado de Colpensiones en el trámite de la reforma pensional. El doctor Carvajal dice, sí,
pero lo fui antes de la aprobación en el Congreso. Esa es su excusa, ese es su argumento para evitar la recusación. Sergio Barbosa. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mediante un auto hizo una serie de requerimientos a Colpensiones dentro del trámite de recusación que cursa en el Alto Tribunal en contra del magistrado Héctor Carvajal por la solicitud que hizo la senadora Paloma Valencia, que pide sacarlo del debate de la reforma pensional por haber conceptuado cuando fue contratista de esa entidad. Allí el magistrado Ibáñez, en un auto de 5 páginas conocido por Blue Radio, le está dando 5 días a Colpensiones para que remita copia de los conceptos jurídicos que el entonces contratista Carvajal presentó sobre la ley 2381 de 2024, concretamente el concepto de intervención sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional y también el concepto jurídico respecto a la aplicación de un artículo en esta ley que es objeto de estudio por la Corte. Estas pruebas buscan verificar si el magistrado Carvajal conceptuó previamente sobre la constitucionalidad de la pensional, y en las próximas sesiones de la Sala Plena se deberá definir entonces si el magistrado Carvajal continúa o no conociendo de este asunto, para que luego la misma Corte Constitucional entre a tomar una decisión definitiva sobre una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio, gracias. Y el ELN fue infiltrado por la fuerza pública, que descubrió cómo funcionaba el entramado del lavado de dineros a través de testaferros, empresas y propiedades. Toda esta información permitió después ejecutar la Operación Oriente, el mayor golpe económico a esta estructura criminal. Blue Radio conoció detalles de cómo las autoridades lograron infiltrarse en el círculo más cerrado del Frente de Guerra Oriental del ELN. Felipe García. Desde mediados de 2021, un grupo de élite de inteligencia militar se infiltró en el núcleo financiero del Frente de Guerra Oriental del ELN, uno de los brazos más poderosos y violentos de esta organización criminal. La operación, bautizada como Oriente, fue desarrollada de manera conjunta entre Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía. Durante esos años, los agentes estuvieron conviviendo en medio de la red criminal, ganándose la confianza de intermediarios y colaboradores hasta llegar al círculo más cercano de los cabecillas alias Pablito, Raúl, Onacho y Sendales. Fue así como descubrieron cómo el grupo armado convertía los recursos del narcotráfico y la extorsión en empresas legales, propiedades, fincas, haciendas, vehículos de carga, discotecas y hasta sociedades con presencia en la bolsa de valores. El trabajo de los agentes fue minucioso. A través de seguimientos, comunicaciones interceptadas y documentos financieros, lograron mapear la ruta del dinero ilícito desde su origen en la frontera araucana hasta su ingreso en circuitos económicos legales en Bogotá, Leticia y norte de Santander. Cada propiedad, vehículo o empresa era rastreada con precisión. Los investigadores comenzaron a identificar una red de testaferros que, bajo apariencia de empresarios, comerciantes o ganaderos, administraban los bienes del ELN. Con la información recolectada, la operación pasó a su segunda fase, infiltrarse también en esa red. Algunos de los testaferros, acorralados por la evidencia y conscientes del alcance judicial, decidieron colaborar con la justicia aportando nombres, documentos, ubicaciones y contactos que resultaron cruciales. Gracias a esos testimonios, la Fiscalía y los equipos de inteligencia militar pudieron reconstruir toda la estructura financiera del Frente de Guerra Oriental. Por eso, el pasado 22 de octubre, con las pruebas en mano, se dio el golpe final, la Operación Oriente. En simultáneo, en Bogotá, Arauca, norte de Santander y Amazonas, las autoridades capturaron a 6 personas e intervinieron más de 75 inmuebles, 40 vehículos, varios de alta gama y 40 sociedades económicas, además de locales comerciales y haciendas con grandes extensiones de tierra. La infiltración no solo permitió atacar el dinero, sino quebrar la red de confianza que sostenía la economía del ELN. Los informantes de inteligencia revelan que la información obtenida desde adentro fue tan detallada que incluso permitió desmantelar operaciones que llevaban más de una década camufladas bajo fachadas legales. Y hablamos también de una decisión que está causando polémica en la Fiscalía. Hay cambio en la Dirección contra la Corrupción. Sale Justino Hernández Murcia en medio de varias controversias y algunas personas inconformes. Kalila Peña. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que los próximos días se dará la salida de Justino Hernández Murcia, quien se desempeña como director de la Dirección Especializada contra la Corrupción y pasará a ser fiscal seccional de Huila. Según el ente acusador, el director tenía como propósito sacar adelante la resolución 376 de 2025, con la que se anunció la reorganización de la dirección. Esta, entre otras resoluciones, por lo cual, tras el cumplimiento de dicha orden, se dispondrá de otro director para finalizar la ejecución
aprobación de la controversial resolución. Fuentes al interior de la Fiscalía aseguran que esta salida estuvo motivada tras la controversia que generó la reorganización de la Dirección contra la Corrupción, que tenía como objetivo descentralizar las investigaciones y fortalecer la capacidad de respuesta en regiones, pero que para algunos fiscales y funcionarios fue recibida con inconformidad por presuntos favoritismos en los traslados, la falta de consenso en los cambios y la incertidumbre laboral que genera la redistribución. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro anunció la detención de un supuesto grupo de mercenarios presuntamente vinculados a la CIA. Los acusó de preparar un ataque de falsa bandera desde Trinidad y Tobago contra Venezuela. En las últimas horas se ha confirmado que aumentará el número de personas cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro que serán incluidas en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según se ha conocido, los próximos incluidos en la lista de la OFAC serían directivos de empresas, tanto estatales como privadas, dentro de la orden ejecutiva 14059, que es la misma que hoy complica la situación tanto del presidente Gustavo Petro como de su exesposa Verónica Alcocer, de su hijo Nicolás Petro Burgos y del ministro del Interior Armando Benedetti. En medio del escándalo se confirmó la salida del gobierno nacional de uno de los hombres más poderosos hasta este momento, Luis Eduardo Ginás Chica, oriundo del departamento de Córdoba, muy cercano a Nicolás Petro, quien salió definitivamente de los dos cargos que ostentaba. Dejó de ser director de la UIAF, es decir, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y terminó su papel como director encargado de la DIAN. Se conoció que el viernes se aceptó la renuncia de Ginás a la dirección de la UIAF, el mismo día en el que se oficializó la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. Por eso no parece casualidad el hecho de que Ginás salga del gobierno luego de conocer que una de las causas de esta decisión fue la filtración de información financiera reservada que el propio Ginás le habría entregado al presidente Petro y que ocasionó una fuerte sanción a la UIAF, que fue expulsada del Egmont Group, donde se reúnen las agencias de inteligencia financiera de todo el mundo, donde se comparte toda la información del lavado de activos, del narcotráfico y del terrorismo. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y en el Pacífico contra el narcotráfico. Recientemente, 2 bombarderos estadounidenses B-1 sobrevolaron las islas de Margarita y La Blanquilla en Venezuela. Sigue la pelea en el pacto histórico por quién encabezará la lista al Senado, teniendo en cuenta que la exministra Carolina Corcho asegura que por haber quedado en segundo lugar en la consulta del pacto histórico tiene este derecho. A esto le responde la senadora María José Pizarro en Mañanas Blue. Evidentemente sí, cuando éramos 6 precandidaturas presidenciales, se dieron una serie de deliberaciones en las que se acordó que el segundo en votación sería pues la persona que encabezaría la lista. Eso, pues por supuesto, frente a ello, pues tanto en privado como en público, Carolina Corcho manifestó su desinterés y además su contraposición a la posibilidad de ese acuerdo, y eso hay que decirlo con toda claridad. Luego, pues por supuesto, ante la presencia... ¿Carolina Corcho se opuso a que pasara lo que ella quiere que pase hoy? Sí, ella lo dijo en privado y en público. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso a las tropas estadounidenses en Japón, defendió los ataques que ha hecho su país contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y en el Pacífico. Aseguró que no son pescadores porque los pescadores no usan submarinos. El último ataque de este tipo ocurrió en el Pacífico. Atacaron a 4 embarcaciones, 14 personas murieron y uno más resultó herido. Hay 50.000 personas en este momento sin servicio. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Hablemos de política.
varias noticias. Claro, vamos a hablar del pacto histórico y de la puja entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado. Les voy a hablar de Daniel Quintero, pero también hay que hablar de la decisión del Comité Ético del Partido de la U, que decidió suspender por 3 meses el ejercicio del derecho a voz y voto del presidente de la Cámara de Representantes, el congresista Julián López Tenorio. Él es el presidente de la Cámara y hoy su partido le quitó cualquier posibilidad de que él pueda representar al partido y por lo tanto tendría que dejar la presidencia temporalmente durante 3 meses porque él decidió crear una disidencia que llama la Nueva U y además de eso lanzando muy duras críticas, cuestionamientos, para algunos insultos contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. En segundos también se oficializará la primicia que les trajimos ayer. Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, le dará el aval a Juan Carlos Pinzón como su candidato a la presidencia de la República. Hablando del pacto histórico, primero la pelea por la cabeza de lista al Senado, Mateo Piñeros. La polémica se dio porque una vez Carolina Corcho obtuvo el segundo lugar en la consulta a la presidencia del pacto, dijo que encabezaría la lista al Senado. Sin embargo, María José Pizarro asegura que ella renunció a su aspiración presidencial tras un acuerdo político en el que ella encabezaría la lista. Hubo un acuerdo en relación con la cabeza de listas y el comité político tomó una decisión diferente. Pues bueno, sabré que se han incumplido los acuerdos. El comité político del pacto también se pronunció. Desde allí es que tomarán la decisión y se hará teniendo en cuenta a la persona que más pueda aportar al crecimiento de la bancada en el Congreso. El representante Gabriel Becerra hace parte del comité político. Reconocemos y valoramos mucho el papel de María José y de la doctora Carolina. Y no vamos a entrar en una política de enfrentamiento de estos dos liderazgos, que son dos liderazgos del proyecto del pueblo colombiano que van a seguir contribuyendo a su éxito. Pizarro renunció a su aspiración presidencial para apoyar al ahora candidato del pacto, Iván Cepeda, quien aseguró en entrevista con Noticias Caracol que tanto Corcho como Pizarro han demostrado que tienen una fuerza política importante. En el caso de María José Pizarro, ha demostrado ser una excelente senadora que ha conducido la bancada del pacto histórico en distintos momentos y que ha impulsado las reformas. Y con relación a Carolina Corcho, pues allí está su resultado, que es absolutamente diciente. 670,000 personas la han respaldado en las urnas. En el pacto, los congresistas y militantes tienen diferentes visiones sobre el tema. Hay quienes apoyan a Corcho, quien logró más de 600,000 votos, y quienes insisten en que el acuerdo es que la cabeza de lista es María José Pizarro. Gracias. Y mientras tanto, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, va a acudir a la tutela para despejar el camino jurídicamente hablando para su candidatura a la presidencia. Catarina Ávila. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó sobre las 11 de la mañana a la registraduría en medio de un nuevo debate jurídico, insistiendo en que será candidato por firmas. Esto dijo tras no poder ingresar. Me parece una leguleyada tremenda, pero también habla mucho de qué pasa en Colombia. Entonces el registrador no está, el delegado no está y entonces no hay inscripción. Mire, nosotros enviamos correo electrónico pidiendo reunión desde la semana pasada para las 2 de la tarde de ayer. Luego dijimos que veníamos acá y nos dijeron al principio que sí y luego que el registrador ya no iba a estar. Luego le escribí al mismo registrador a través de su celular, no respondió. La razón, ni el registrador Hernán Penagos ni el delegado en lo electoral Jaime Hernando Suárez estaban presentes para atender su solicitud. Además, la registraduría pidió al Consejo Nacional Electoral definir si Quintero puede iniciar el proceso, pues aseguran que participó en la consulta del pacto histórico pese a haber renunciado fuera de los tiempos y sin que un partido confirmara su dimisión. Ante esto, Quintero anunció que acudirá a los jueces. Vamos a tener que presentar una tutela en la que vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita empezar la recolección de firmas. Los tiempos están apretados para Daniel Quintero. El plazo para presentar al menos 630,000 firmas vence el 17 de diciembre. Luego, la registraduría tendrá hasta el 21 de enero de 2026 para verificar su validez. Lo que pasa es que Daniel Quintero ya participó en una consulta. Quiéralo o no, él estaba en el tarjetón. La registraduría le contó los votos y los partidos nunca pidieron su retiro. Entonces, no pareciera que tuviera muchas posibilidades de salir adelante, pero esperaremos qué dice la acción de tutela. 1:40.
hablando de polémicas, hablando de las maquinarias políticas en el Atlántico, se movieron duro los integrantes del clan Torres, don Euclides Torres y otros, y esto está causando otra pelea dentro del pacto histórico. Vanessa. Pues le cuento, Ricardo, que los resultados de las elecciones de este domingo dejaron fisuras en el Atlántico, especialmente por la victoria del politólogo y docente universitario Jaime Santamaría, quien será cabeza de lista por la Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico. Los cuestionamientos apuntan en dos sentidos. El primero es que ellos, es decir, los del Pacto Histórico, por el apoyo que recibió Santamaría de la Casa Torres Villalba, tienen serios cuestionamientos porque dicen que incluso habrían participado hasta seguidores de Cambio Radical y del Partido Liberal en estas votaciones. Y el segundo dice que consideran que serán pocos efectivos esos 50,000 votos que recibió Santamaría en las elecciones de marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque dicen que el mismo grupo Torres Villalba estará para las mismas elecciones apostando también o apoyando a otros candidatos a la Cámara que estarán por otros partidos. Por eso Andrea Vargas, quien es secretaria general de Colombia Humana y quien sacó el tercer lugar en esta lista, dice que ella y Antonio Borges, el que obtuvo la segunda votación más alta, están pensando en salirse de la lista para marzo del próximo año porque sienten que no tienen garantías. Las garantías que tendríamos yendo de segundo y tercer lugar en una lista que no está dirigida por una persona muy reconocida. Todo eso es lo que tenemos que hablar. Y al respecto, lo que responde Jaime Santamaría es que los invita a que trabajen en equipo e incluso a lograr 2 o 3 escaños por lo menos para el pacto histórico en esta lista. Duro para que en marzo se logren los resultados y luego en junio y julio logremos la victoria de la continuación del proyecto. Están convocando entonces los que no lograron ese primer lugar en la lista, una reunión para próximos días y tomar decisiones. Ricardo, podría salirse de la lista para marzo del próximo año. Vanessa, gracias. Y fue radicada ante la Procuraduría una queja formal contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, por apoyar públicamente e invitar a la votación de la consulta del pacto histórico el fin de semana pasado. Miguel Cardosa. Varias denuncias se conocieron en las últimas horas en redes sociales sobre la participación en política de algunos funcionarios, entre ellos ministros, antes y durante la consulta del pacto histórico. Algunas de estas ya están en la Procuraduría, tal es el caso de la queja disciplinaria interpuesta por el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal, contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que los funcionarios y servidores públicos participen en política de manera directa e indirecta. Espero que este ente de control proceda de manera inmediata e inicie la investigación respectiva. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash Pacheco, pidió que cualquier queja se tramite formalmente para poder revisarla, debido a que no basta solo con la publicación en redes sociales. No es un tema de publicidad, no las debatimos en redes. Cuando haya una queja, para darle validez a una decisión que se tomó, se tramitará como corresponde. En el contexto de la consulta, el procurador comentó que su estimación era que habría aún más quejas de participación en política de las que se han recibido hasta el momento. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Hoy en un foro de una muy importante empresa que es BTG Pactual, estuvieron varios precandidatos a la presidencia. De manera llamativa participó Sergio Fajardo, que hasta ahora había sido renuente a asistir a estos eventos, y el tema central, por lo menos el más controvertido, fue la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Marcela Peña. Ricardo, mire, Juan Carlos Pinzón aseguró que habló con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos antes de las sanciones y le dijo que Colombia no puede pagar los platos rotos de un comportamiento inaceptable de su jefe de Estado, es decir, del presidente Gustavo Petro. Y yo llegué en el momento en que estaban escribiendo y redactando la norma. Y me preguntaron, aquí tenemos que cumplir una orden al presidente Trump, porque hay unas provocaciones y ya se rebosó la copa. ¿Qué hacemos? Y ahí fue donde se les dijo, de todas maneras, lo que sí es importante es que no nos pongan aranceles. Días después es que se conoció la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Mientras tanto, la candidata Vicky Dávila aprovechó para resaltar los nexos que, según ella, hay entre el presidente Gustavo Petro y el narcotráfico. Entonces aquí Petro no es ningún santo, se lo merece y Trump tiene la razón. Y lo segundo que quiero decir sobre eso es que yo sí quiero que ojalá Trump tumbe a Maduro. Yo sí quiero, ¿ustedes no quieren? Mientras tanto, Roy Barreras asegura que la crisis diplomática hay que arreglarla, incluso llamando a países amigos y bajándole el tono de los insultos entre el presidente de Colombia y el de los Estados Unidos.
Y hay que conversar con aquel que gobierna el otro país. Nosotros no elegimos a Trump. Tampoco llamamos a Trump de rodillas para pedirle, I bless you, presidente Trump, venga a arreglarnos nuestros problemas. Y para Sergio Fajardo, aquí la solución tiene que pasar por la diplomacia y por entender que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Hoy en Resuelve Mejor con Cerdo La alcaldía le pidió a la DIMAYOR aplazar el partido América Boyacá-Chicó, que estaba programado para este jueves 30 de octubre. Pues después de que la DIMAYOR confirmara que el partido de Boyacá-Chicó versus América de Cali no se podía hacer en el estadio de Tunja, el estadio de la Independencia, por el concierto de Morac y Alex Sintek, programados para el sábado 1 de noviembre, y tras la petición de la autoridad deportiva para hacerlo en el estadio El Campín este jueves 30 de noviembre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que tras una reunión en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la ciudad se decidió pedirle a la DIMAYOR que aplazara este encuentro deportivo, ya que en Bogotá hay programados más de 35 eventos que comprometen la capacidad de vigilancia y control. Esto confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Este fin de semana es un fin de semana muy exigente para la ciudad en términos de capacidad. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido América Boyacá-Chicó, por eso le pedimos a la DIMAYOR aplazarlo, no para que no se haga, sino para que le quitemos un poco de presión al fin de semana y podamos hacerlo después, cuando las capacidades de la administración y de la policía tengan más disposición. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual nos ayuda a vivir sin miedo, a aceptar el temor que la realidad nos da, a ser capaces de construir respuestas desde la inteligencia, desde la confianza, desde la fortaleza interior a todas las amenazas y los peligros que podemos tener. La persona que desarrolla su experiencia espiritual aprende a vivir en esperanza, a vivir en confianza. ¿A quién temes? Es una pregunta para ti. Meridiano Blue. Y empezamos hablando de lo que se va a jugar el día de hoy en la Liga de Naciones Femenina. La selección nacional va a enfrentar su segundo partido de esta competencia. Eso será a partir de las 6 de la tarde frente al seleccionado ecuatoriano. Ahí vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube el póster de presentación del partido, 6 de la tarde, con transmisión del Gol Caracol y de todo el equipo de Blue Radio. Ecuador frente a la selección colombiana en ese segundo partido de la Liga de Naciones. Recuerden ustedes que Colombia viene de ganar su primer partido por goleada en Medellín. A esa misma hora van a jugar Paraguay y Venezuela. Venezuela viene de empatar en casa 0-0 su partido, así que van a estar jugando a las 6 de la tarde también hora de Colombia. A las 4 de la tarde van a jugar Chile frente a Bolivia y Uruguay frente a la selección de Argentina. Hoy es un día especial porque hay muchísimos partidos de fútbol, comienzan las copas en los diferentes lugares de Europa. Estaremos atentos a la Copa Sudamericana, 7:30 de la noche, Atlético Mineiro frente a Independiente del Valle. Recuerden que esa serie está 1-1 en semifinales de la Copa Sudamericana. También el día de hoy habrá playoff de la MLS, Charlotte frente a New York City a las 5:30 de la tarde. Hay Copa también en Inglaterra, hay Copa del Rey, algunos partidos importantes como duelos de la Real Sociedad, del Sevilla, va a jugar el Valencia también, ya está por empezar esa jornada. Y en el fútbol colombiano, atención, hay dos partidos, 4 de la tarde, Águilas Doradas de Río Negro frente a Envigado, y a las 6:10 de la tarde el Deportivo Cali frente a Alianza Valledupar. Por el canal de YouTube de Blue Radio estaremos con ese duelo entonces entre el Deportivo Cali y Alianza. A esta hora hay fútbol en Italia, juegan Lecce y Napoli, están igualando 0-0. A las 2:45 juega Atalanta frente al Milan. Muchos partidos de fútbol el día de hoy, también habrá baloncesto de la NBA y continúa la Serie Mundial. Hoy se juega el cuarto duelo de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas. Comentábamos con Ricardo al inicio del noticiero sobre lo que había sucedido el día de ayer. Fueron a 18 entradas, prácticamente 2 juegos. Recuerden que cada juego consta de 9 entradas. Se jugaron 18 el día de ayer en el segundo partido más largo de la historia de las series mundiales. Se estaba jugando en Los Ángeles por la diferencia horaria. El partido... todavía se jugaba a las 11:30 de la noche en esa ciudad. Hoy se va a jugar
el cuarto duelo. Van a enfrentarse los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. Va a estar Shohei Ohtani por parte de los Dodgers lanzando y por parte de los Azulejos Shane Bieber. Si gana el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pondrá la serie 3-1 en su favor. Si gana Toronto, igualará la serie. Así que estaremos atentos esta noche a toda la dinámica deportiva. Juega la selección Colombia, hay fútbol local colombiano, hay Copa Sudamericana, hay Copa en los diferentes lugares de Europa y por supuesto cada detalle estará acá en Meridiano Blue. El ministro de Defensa Pedro Sánchez exigió al ELN la liberación inmediata de los 2 funcionarios del CTI y los 2 policías de la Dijín secuestrados en el departamento de Arauca al rechazar el anuncio del grupo armado de someterlos a un juicio revolucionario. No entiendo qué hay de revolucionario en secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario en llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios de la Fiscalía. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubíes. Ninguna causa justifica este acto cobarde que atenta contra la libertad, la dignidad humana y los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal ofrece la mediación de la Iglesia Católica para la liberación de los secuestrados. Y reitera su voluntad de ayudar a construir puentes para que sea posible el retorno de ellos a sus hogares sanos y salvos. Empujan el pacto histórico por la cabeza de lista al Senado, mientras que la exministra de Salud, Carolina Corcho, reclama, al haber quedado de segunda en la consulta presidencial, la posición de encabezar la lista. La senadora María José Pizarro recuerda que según los acuerdos, ella debe liderar la lista del Senado, luego de que la gran mayoría de precandidatos presidenciales declinaran su aspiración en respaldo a Iván Cepeda. El exdirector de Prosperidad Social y ex precandidato Gustavo Bolívar salió en defensa de Carolina Corcho. Entonces ahí hay un problema. En Meridiano Blue. Lo último sobre el paso del devastador huracán Melissa por el Caribe en Jamaica, Vanessa. Pues le cuento, Ricardo, que Melissa se debilitó un poco, pasó de tener unos vientos por 295 kilómetros por hora a 265. Esto, según explicó el Centro Nacional de Huracanes, se iba a producir seguramente a partir del momento en el que estuviera tocando tierra. No obstante, su potencial sigue siendo extremadamente peligroso. En estos momentos no solamente hay daños en la red eléctrica, sino también inundaciones para hospitales como el regional de Mandeville, el de Black River, también el de Savannah la Mar en Westmoreland, y se están presentando en estos momentos pérdida de techos y daños de ventanas en muchas viviendas. ¿Qué se espera para las próximas horas? Pues que por lo menos durante 3 horas más siga el avance dentro de la isla de este huracán, porque está avanzando muy lento, a solo 12 kilómetros por hora, mientras que se espera que el Centro Nacional de Huracanes indique si por lo menos ha bajado de categoría 5 a categoría 4, Ricardo. Vanessa, gracias. Y este año 2025 pasará a la historia como el más violento contra la fuerza pública. 140 asesinados entre militares y policías. Felipe García. Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa revelan que entre enero y septiembre de este año se registraron 10.220 homicidios en todo el país, un número preocupante que evidencia un incremento del 3% frente al mismo periodo del año pasado y que evidencia también que cada día 37 personas fueron asesinadas en todo el país. Pero el dato más alarmante corresponde a los miembros de la fuerza pública asesinados en actos de servicio. En total, 146 uniformados fueron asesinados en lo que va de este año, frente a 64 casos registrados el año pasado, lo que evidencia un incremento del 128%. El informe detalla que los soldados son el grupo más afectado, con 68 víctimas mortales, seguidos por suboficiales con 14. En el nivel ejecutivo y entre los oficiales también se reportan aumentos significativos. 2025, en línea con el reporte, es el año con más asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio desde 2022 y el más alto de la última década. El número de uniformados heridos en actos de servicio también aumentó de manera considerable, 597 casos frente a 340 en el 2024, lo que representa un aumento del 76%. Entre los lesionados, los soldados pasaron de 173 a 317 y los suboficiales de 30 a 54, evidenciando el aumento de ataques y enfrentamientos en zonas de conflicto. Las autoridades atribuyen gran parte de la violencia a enfrentamientos entre disidencias de las FARC, ELN y bandas del narcotráfico. Hablemos de la polémica situación del nombramiento de Bernardo Camacho como Supersalud a pesar de su mala gestión al frente de la interventoría de la nueva EPS. Jessica Gutiérrez.
Nuevamente la Superintendencia Nacional de Salud tiene un nuevo director y se trata de Bernardo Camacho, quien fue oficialmente designado como Superintendente Nacional de Salud, luego de varios días en los que el cargo estuvo ocupado temporalmente por funcionarios del Ministerio de Salud. Exactamente fue una semana. Primero el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y luego el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego. El nombramiento de Camacho no ha estado exento de polémica y ha generado diversas críticas. Por ejemplo, Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo, asegura que este nombramiento pone en riesgo la transparencia en las investigaciones contra la nueva EPS. Por lo cual consideramos que esa puerta giratoria va a dejar totalmente sepultado cualquier probabilidad de abrir investigaciones, ya que sería contra él mismo quien fue quien tomó las decisiones para violar el derecho a la salud. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la decisión del gobierno nacional y aseguró que se trata de una decisión directa del presidente Gustavo Petro. Para el señor presidente de la República, el doctor Bernardo Camacho, como profesional, como persona íntegra, como persona dedicada y al mismo tiempo perseverante en el trabajo por el beneficio de la salud. Así las cosas, Bernardo Camacho asume la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud en medio de un ambiente de críticas y peticiones de control institucional. Por su parte, el representante a la Cámara, Andrés Forero, anunció que le solicitará a la Procuraduría una investigación sobre este nombramiento.